Así ven las cosas, qué bueno que están con nosotros porque tenemos la última información sobre los cargos en contra de Tyler Robinson, el supuesto asesino del activista republicano conservador Charlie Kirk. Tenemos todo eso, pero también tenemos una entrevista muy interesante con alguien que conoce perfectamente lo que está ocurriendo frente a las costas de Venezuela, con esta flotilla de 8 buques norteamericanos. 3 lanchas han sido destruidas, hablaremos de eso, y también una conversación muy intensa, muy de cerca, sobre este momento tan difícil de odio que estamos viviendo en los Estados Unidos, con el líder de opinión, Daniel Habib. Cuando alguien tiene dudas, la gente busca a Daniel. Así que tenemos esa conversación aquí, pero vamos a comenzar primero con la fotografía de el responsable de la muerte de Charlie Kirk. Me refiero, por supuesto, a Tyler Robinson. Este martes fue acusado de 7 cargos distintos, entre ellos de asesinato y de obstrucción de la justicia. ¿Y saben cómo se enteró la policía y los investigadores de lo que estaba ocurriendo? En su teléfono celular. En su teléfono celular estaba absolutamente todo. Estaban las conversaciones que tenía con su pareja, con su roommate, en el que le decía cómo estuvo planeando todo una semana antes y le pedía que no dijera absolutamente nada a la policía, que luego lo borrara todo. Por supuesto no se puede borrar. Una vez que uno se mete a la internet y publica algo, y esa es una lección para todos nosotros, eso queda ahí eternamente. No solo eso, sino que nos enteramos que el rifle que había utilizado para matar a Charlie Kirk era de su abuelo y que sus padres lo conminaron a no suicidarse. En un momento dado, Tyler Robinson estaba considerando matarse por todo lo que había ocurrido. Había huido de la Universidad de Utah, donde había disparado, y sus padres lo conminaron primero a no matarse y luego a entregarse a la policía. Son 7 cargos impresionantes y, por supuesto, que pudiera enfrentar la pena de muerte. Y en Utah, esto es importante, la pena de muerte puede ser por un escuadrón, eso solo ocurre en 3 estados estadounidenses, o bien por inyección letal. Pero los detalles con los que el fiscal del condado de Utah fue punto por punto son impresionantes, y además de una disciplina fascinante. Esto es lo que dijo el fiscal. Today, after reviewing the evidence that law enforcement has collected thus far, I am filing a criminal information charging Tyler James Robinson, age 22, with the following crimes. Count 1, aggravated murder, a capital offense, for intentionally or knowingly causing the death of Charlie Kirk under circumstances that created a great risk of death to others. Count 2, felony discharge of a firearm causing serious bodily injury, a first-degree felony. The state is further alleging aggravating factors on counts 1 and 2 because the defendant is believed to have targeted Charlie Kirk based on Charlie Kirk's political expression and did so knowing that children were present and would witness the homicide. Mientras tanto, todos estamos siguiendo el debate que hay en los Estados Unidos sobre la violencia política y cómo unos se acusan a otros, cómo los demócratas acusan a los republicanos acusan a los demócratas, y grupos de ultraderecha acusan a grupos de ultraizquierda, y realmente nos encontramos en un momento sumamente difícil. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, hizo algo que yo nunca había visto. J.D. Vance fue al lugar donde Charlie Kirk hacía su podcast y tomó el lugar de Charlie Kirk, y ahí dijo lo siguiente. Something has gone very wrong with a lunatic fringe, a minority, but a growing and powerful minority on the far left. ¿Quiénes son estos miembros de la ultraizquierda y qué tanto está dispuesto el gobierno de los Estados Unidos a continuar su lucha en contra de ellos? ¿Los va a identificar o puede haber una vinculación de estos supuestos grupos de la ultraizquierda con Tyler Robinson? Hasta el momento no hay absolutamente ninguna evidencia, a menos que salga el FBI y nos diga lo contrario. Hasta el momento no hay ninguna evidencia de que Tyler Robinson actuó en conjunto con otras personas, pero por supuesto es muy al principio de esta investigación. Hay otras voces que están sugiriendo de que este es el camino equivocado, es decir,
que si los republicanos atacan a los demócratas o los demócratas a los republicanos, que no vamos a salir absolutamente a ningún lado, y que la idea, que es una idea, por supuesto, que hay que alabar, que apoyar, que la idea es que no somos enemigos. Tenemos puntos de vista en los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución nos lo permite, pero no somos enemigos. Y lo que le está diciendo es la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que en el 2020 ella sufrió esta persecución política cuando estuvo a punto de ser secuestrada. Esto es lo que dijo la gobernadora. For too long, we've been caught in a spiral of dangerous rhetoric and political violence. This year, Pennsylvania Governor Josh Shapiro's house was firebombed on Passover. Former Minnesota House Speaker Melissa Hortman and her husband were murdered. Last year, President Trump was almost assassinated. In 2022, Speaker Pelosi's husband was attacked at home. On January 6, 2021, police officers were beaten at the Capitol, and pipe bombs were found near the DNC and RNC. In 2020, there was the plot to kidnap and kill me. Behind all these incidents are years of escalating rhetoric. In a nation defined by free speech, equal rights, and dignity for all, we cannot treat each other as enemies. Yo creo que esa es la frase fundamental de la gobernadora Whitmer. No podemos tratarnos unos a otros como enemigos. Todos tenemos el derecho de opinar, de decir lo que queramos en los Estados Unidos, sin difamar, por supuesto, sin generar temor ni peligro. Pero el hecho de que no tengamos puntos de vista no quiere decir que somos enemigos. Y ciertamente muchas veces en las redes sociales lo que esto es que genera grupos alrededor de los algoritmos y no escuchamos otros puntos de vista que son distintos. La realidad es que la violencia política jamás debe ser aceptada, aunque no estemos de acuerdo. Tenemos la posibilidad de conversar, como lo hacía Charlie Kirk precisamente en las universidades. Tenemos el derecho de no estar de acuerdo, pero no tenemos el derecho de matarnos unos a otros. Dice la gobernadora, tiene toda la razón, no somos enemigos. Sin embargo, existe en este país la idea de que los discursos de odio, hate speech, como se les dice en inglés, se siguen extendiendo y no nos podemos poner de acuerdo. Y quiero presentarles un intercambio muy simbólico de lo que está ocurriendo cuando un reportero de la cadena ABC le pregunta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre estos discursos de odio y el presidente, bueno, acaba dirigiéndose directamente al reportero. Esto es lo que ocurrió. What do you make Pam Bondi saying she's going to go after hate speech? Is that, I mean, a lot of your allies say hate speech is free speech. We'll probably go after people like you because you treat me so unfairly. It's hate. You have a lot of hate in your heart. Maybe they'll come after ABC. Well, ABC paid me $16 million recently for a form of hate speech, right? Your company paid me $16 million for a form of hate speech. So maybe they'll have to go after you. Look, we want everything to be fair. It hasn't been fair. Este es el intercambio que hubo entre un reportero, un periodista de la cadena ABC, con el presidente de los Estados Unidos sobre el tema del discurso de odio. Y ciertamente por este intercambio no hemos encontrado un punto medio de diálogo entre la prensa y el gobierno del presidente Donald Trump. Voy a saltar brevemente para contarles lo que está ocurriendo en Venezuela. Tenemos nuevas imágenes de una nueva lancha que la Marina de los Estados Unidos atacó, destruyó y hundió. Creíamos que eran dos lanchas, pero ahora, de acuerdo con la misma información del presidente Donald Trump, ahí es donde destruyen la segunda lancha. No es esta la segunda lancha la única, sino que hay 3 lanchas que han sido destruidas por parte de la Marina de los Estados Unidos. El objetivo de la operación, según la misma Casa Blanca, es evitar que droga que iba a salir desde Venezuela llegara hacia los Estados Unidos. El presidente ha dicho que en estas lanchas se encuentran, y ellos lo han identificado, la identificación es del gobierno de los Estados Unidos, de nadie más, los han identificado como narcotraficantes y eso, desde el punto de vista oficial, justifica este tipo de operaciones. La realidad es que hasta el momento van 3 lanchas y la pregunta, vamos a tener una entrevista, por cierto, con alguien que conoce muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela y la pregunta es si de estas operaciones en contra de los narcotraficantes Estados Unidos estaría dispuesto a saltar a una operación
para sacar a Nicolás Maduro del poder, algo que muchos latinoamericanos, este tipo de invasiones o este tipo de operaciones militares, es la línea roja para muchos de nosotros, que después de una larga historia de invasiones e intervenciones por parte de los Estados Unidos, eso es donde todo el mundo dice absolutamente que no. Pero la pregunta es cómo sacar a Nicolás Maduro del poder. Lo hablo con el ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Sonia Sotomayor es sin duda la líder o una de las principales líderes entre los hispanos, y cuando ella hable, la gente escucha. Sonia Sotomayor ha estado hablando, acaba de sacar un nuevo libro, vamos a tratar de conversar con ella pronto, pero acaba de sacar un nuevo libro y en el book tour, en este tour donde se promueve la venta de su libro, le preguntan sobre las redes sociales y fíjense lo que dice Sonia Sotomayor. Ella dice que las redes sociales son las principales culpables de la desinformación, es decir, de que todas las cosas que estamos leyendo aquí o muchas de las cosas que estamos leyendo ahí son falsas, y dice que estamos en la obligación, que es nuestra responsabilidad de saber qué es verdad, hacer nuestra tarea, o qué no es verdad. Esto dice la jueza hispana de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor. There's no question in my mind that social media is one of the largest causes of misinformation on the internet. Everyone has a responsibility to become media literate. It is the number one priority of iCivics. It should be the number one priority in every program devoted to educating our people. If you're only hearing one side of the story, you're not making an informed decision about your life. Laws are what govern your relationships in every level of life. Qué interesante, porque Sonia Sotomayor nos está echando la responsabilidad. En el debate sobre las redes sociales y sobre las mentiras y la desinformación, hay un fuerte debate en el que sugiere que serían las principales compañías creadoras de contenido o que llevan el contenido de muchos creadores, que si era su responsabilidad de estas compañías el decidir esto es verdad, esto no es verdad, y lo que no es verdad, sacarlo de la internet. Es algo que es prácticamente imposible. Pero Sonia Sotomayor nos está diciendo, no, quizás las compañías tienen una responsabilidad, y ciertamente las tienen, pero nos corresponde a nosotros hacer la tarea, investigar cuáles son las fuentes, el origen de esta información, y darnos cuenta para nuestro consumo y para nuestra familia qué es información y qué es desinformación. Sonia Sotomayor nos está echando la responsabilidad a nosotros y nos está diciendo, te corresponde a ti, me corresponde a mí, hacer la tarea para saber qué es verdad y qué no es verdad. Quiero mostrarles como mexicano unas imágenes que son históricas. Se trata de la primera mujer presidenta en liderar las ceremonias del grito de la independencia en el Zócalo, en el Palacio Nacional, frente al Zócalo. Es un momento importante porque, a ver, México ha sido históricamente un país muy machista, pero las mujeres mexicanas están cambiando absolutamente todo. El movimiento feminista, el movimiento de las mujeres empoderadas está cambiando México, y la imagen, el símbolo de una mujer liderando no solo al país, sino en las ceremonias del 15 de septiembre, están cambiando la imagen de México. Vamos a escuchar solo por unos segundos lo que hizo Claudia Sheinbaum frente al Zócalo capitalino. ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente y soberano! Y para los millones de mexicanos que vivimos en los Estados Unidos, sigue siendo emocionante ver la ceremonia de la conmemoración de la independencia de México. Y de nuevo, creo que es importantísimo y simbólicamente fundamental darnos cuenta del cambio que se está viviendo en México ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de estas conmemoraciones.
una mala noticia, se nos murió Robert Redford. Digo se nos murió porque es un actor al que muchos de nosotros hemos seguido. Se murió a los 89 años de edad. Y como periodista es increíble porque Robert Redford desde luego es un actor, pero todos lo recordamos por su papel como el periodista Bob Woodward, que junto con el Washington Post en 1974 lograron la renuncia del presidente Richard Nixon. Todos queríamos ser Robert Redford, todos queríamos ser Bob Woodward, y creo que la influencia de esa película, All the President's Man, Todos los hombres del presidente, nos cambió a muchos y nos hizo apreciar y agradecer esta maravillosa profesión del periodismo. Y ya que estamos hablando de periodismo, quiero contarles algo muy personal. Este miércoles estoy sacando un nuevo podcast en inglés. Lo estoy haciendo con mi hija Paola Ramos, quien mañana va a estar aquí en el programa. El podcast se llama The Moment y es un podcast en que tenemos una conversación muy abierta, muy auténtica, muy sincera, padre e hija, una conversación entre generaciones, y al mismo tiempo estamos invitando a personajes que tienen que ver con nuestra vida pública, a políticos, a artistas, a escritores, a gente que tiene que ver con temas latinos. Y entonces lo estamos lanzando este nuevo podcast e hicimos un promo en inglés, yo con acento por supuesto, pero ahí está el promo en inglés, y quiero que escuchen una parte de lo que Paola y yo vamos a estar haciendo. I'm Jorge Ramos. And I'm Paola Ramos. This is The Moment, a new podcast from iHeartRadio and Radio Ambulante Studios, a space for the conversations we've been having with each other for years about this country, about our community, about what it means to live through a time as uncertain as this one. So I actually spent election night with mixed status families in Arizona who were absolutely crushed by Trump's victory. But then I spent inauguration day at a party hosted by Latino insurrectionists who were feeling something completely different. They were elated by what they imagined was to come. These last elections, in a way, confirmed something that I've been aware of for a very long time. No? And it's this idea that Latinos are one of the most misunderstood and complex communities in America. So what that means is that we need deep conversations to help us understand what's happening. And so our new show, The Moment, will be the home for those conversations. There's not a single day that Paola and I don't call or text each other, sharing news and thoughts about what's happening in the country. This new podcast will be a way to make that ongoing intergenerational conversation public. Ahí está. ¿Qué tal mi hija Paola? La verdad que estoy súper orgulloso. Imagínense que tú tuvieras la oportunidad de trabajar con tu hija o con tu hijo. Y esta es una oportunidad única que los dos queremos aprovechar muchísimo. Así que comienza este miércoles. Pueden encontrar el podcast en inglés, y todos practicamos el inglés, lo pueden encontrar en inglés aquí en nuestra página, Jorge Ramos _ Así veo las cosas, y ahí bajas un poquito, le scrolleas hacia abajo y ahí vas a encontrar The Moment. La primera entrevista es con Zohran Mamdani, quien de acuerdo con las encuestas pudiera convertirse en el primer alcalde musulmán socialista en la historia de los Estados Unidos. Así que ya lo saben, se llama The Moment, conmigo y con Paola Ramos. Y ahora vamos con nuestra primera entrevista en Así veo las cosas. Así veo las cosas. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo está cambiando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las relaciones con América Latina y cómo debe América Latina reaccionar ante lo que está haciendo el presidente Trump? Para hablarnos de todo esto, alguien que realmente sabe sobre las relaciones entre América Latina y Estados Unidos es el embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, ahora ex embajador, Washington Abdallah. Embajador, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jorge, por su tiempo. Antes de comenzar la entrevista le preguntaba qué le preocupaba. Inmediatamente usted me dijo una sola palabra: Trump. ¿Por qué le preocupa Trump? No, me preocupa porque me parece que América tendría que aprovechar una circunstancia que, por encima de las consideraciones que uno pueda tener, el presidente Trump parece generar un espacio para aquellos que tengan un grado de inteligencia lo suficientemente habilidosa como para cobijar detrás de ciertos intereses colectivos una acción conjunta. Entonces, parece bastante evidente que hay países que entienden ese diseño por encima de lo ideológico,
porque lo ideológico en realidad pesa poco. Supongo que para los países lo central son los intereses, y me parece que en ese seno, en esa coreografía que monta el presidente Trump, lo inteligente por parte de los países es estar cerca. Observe usted que el caso de la presidenta de México, distante ideológicamente, sin embargo, de una gran habilidad para generar un grado de vinculación que le sirva a su país. Entonces, me parece que lo que hay que estar es en esa sintonía fina de inteligencia, del sigilo y de ser sutil para tejer vínculos que en realidad benefician a los pueblos, cuando eso es lo central para todo este asunto. Me parece, embajador, que había una época en la que se podía pensar en los Estados Unidos como un aliado, y ahora cuando hablo con distintos representantes de países latinoamericanos, ya no piensan en Estados Unidos como un aliado, a veces lo ven como un opositor, y entiendo lo que usted dice sobre la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, pero aún así los mexicanos se sentían aliados de los Estados Unidos. Yo creo que ahora no se sienten así. No, claramente no se sienten así, pero siguen yendo a trabajar a los Estados Unidos, y muchos siguen haciendo negocios con los Estados Unidos, y buena parte del destino de México es en base a la economía de los Estados Unidos. Don Jorge, yo sé que los temas son percepciones, pero lo más importante es la realidad, y sobre la realidad hay que trabajar. O sea, es evidente que los últimos presidentes de los Estados Unidos, incluyo a los dos, al presidente Biden, demócrata, al presidente Trump, republicano, pueden llegar a no ser el sueño idílico de nadie. Es lo que el pueblo americano decidió, y es con quien nos tenemos que poner de acuerdo. Nos gusten más, nos gusten menos, es el destino soberano del pueblo americano, y ahí es donde uno tiene que hacer las cosas. Embajador, quería preguntarle sobre el tema de Venezuela. Creí que estábamos en una época en la que hablar de intervenciones militares, operaciones militares de los Estados Unidos, eso había quedado atrás en el 73 en Chile, o en el 54 con Guatemala, o en 1848 con México, y de pronto ahora, ¿cree usted que existe la posibilidad de una operación militar de los Estados Unidos en Venezuela? Mientras hablamos, hay una flotilla de por lo menos 8 buques que han, con la última información, destruido una nueva lancha que supuestamente llevaba narcotraficantes. ¿Ve la posibilidad usted de que Estados Unidos se meta en Venezuela o que realice una operación para sacar de ahí a Nicolás Maduro? Yo tengo esta percepción. Creo que el paradigma de Estados Unidos lo cambió, el modelo de presentación en escena lo cambió, y es un dato que el modelo anterior de hacer caer la dictadura venezolana, narcoterrorista, es un dato que se miraba desde una óptica del derecho internacional, tratando de cooperativizar voluntades en el mundo justamente internacional, y ahora de alguna manera se invierte la ecuación y se mira desde los Estados Unidos, viendo la presentación y el ingreso de la cocaína y otros alcaloides y otras drogas. Entonces, el ángulo es un ángulo de defensa de la soberanía y de la vida en los Estados Unidos. Mueren cerca de 200 personas por fentanilo en Estados Unidos todos los días, y solo Colombia es el exportador más intenso de cocaína hacia los Estados Unidos. Estados Unidos advierte allí una ruta con los distintos carteles y se enfoca en ese lugar, y desde el Distrito Sur hay toda una acción del Gran Jurado y hay acción obviamente del Departamento de Estado, Departamento de Tesoro. Me da la impresión de que el cambio de escenario es este es el ángulo, y desde ese lugar Estados Unidos, usted y yo nos manejamos con información delicada, pero no final. Claro. O sea, yo no sabría decirle si va a haber una intervención, preferiría que no, creo que no, es lo ideal que no, es lo que corresponde que no. Ahora, que hubiera acciones como sigue habiendo en mar territorial o algún otro tipo de actividad, es prácticamente impredecible, pero es probable que algo exista, porque nadie impone todo ese desempeño marítimo y aéreo y anfibio simplemente como una operación de carácter UNITAS. Algo vamos a terminar viendo. De eso le quería preguntar, pero escuchemos lo que ha dicho el presidente Donald Trump sobre estas operaciones de la flota norteamericana frente a las costas de Venezuela en el Caribe. Esto dijo el presidente Trump. Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States. We knocked off actually 3 boats, not 2, but you saw 2. And the problem is there are very few boats out in the water. El presidente de los Estados Unidos corrigiendo que no son 2 lanchas las que han destruido, sino posiblemente 3. Quizás lo que ha cambiado aquí, embajador, es que
La orden del presidente de los Estados Unidos es ahora al ejército a participar en labores en contra del narcotráfico, antes que no estaba dedicado el ejército de los Estados Unidos a este tipo de operaciones. Sí, es exactamente, por eso quería tratar de esbozar la idea del Claro. cambio de paradigma. Desde ese lugar, desde el lugar de la defensa de lo interno, de la soberanía, de la seguridad en materia de la calidad de vida de sus habitantes, ese es el ángulo que Estados Unidos está aplicando ahora para accionar. Vamos a ver, digo, Estados Unidos ha tenido algún nivel de intervención, por ejemplo, en la operación Guacamaya, en donde extrajo a los venezolanos que estaban privados de libertad, rehenes, secuestrados en la embajada argentina bajo supervisión brasileña, y se podría decir que lo hizo de manera correcta. No ha habido ningún reclamo internacional en torno a ese asunto. Por ejemplo, si se mantuviera ese talante, se podría decir, yo imaginaba, digo, si alguien hoy o mañana tuviera la capacidad de abrir el helicoide o Tucuyito o Tocorón, nadie podría discrepar con la liberación de 800, 900 almas menores, mujeres que están privados de libertad de manera absurda y bajo un terrorismo de Estado furioso y violando todo tipo de derechos humanos. Es un escenario donde es muy difícil advertir lo que se va a hacer. Tanto usted como yo sabemos Claro. que el presidente Trump es bastante impredecible en estas cosas. Embajador, pero quería preguntarle, claramente usted jamás ha sido amigo de la dictadura venezolana. Tengo aquí dos declaraciones que usted ha dado. Por una dijo que se vaya el dictador o lo va a sacar la realidad. Se refería, por supuesto, usted a Nicolás Maduro. La otra declaración que ha hecho usted es que no se puede erradicar una dictadura con simpatía. Si usted y yo estamos de acuerdo en que una operación militar de los Estados Unidos es la línea roja y que los latinoamericanos nunca quisiéramos ver eso, entonces, ¿cómo se saca Maduro de Venezuela? Con línea inteligente, Jorge. Usted y yo también sabemos que se puede actuar con mucha inteligencia. El mundo hoy a nivel tecnológico ha avanzado de manera estrepitosa. Es un dato absolutamente obvio que esa dictadura está acorralada por parte de la ciudadanía, pero es un dato también que ni usted ni yo queremos ver una guerra civil en Venezuela donde haya derramamiento de sangre siempre injustificado. Entonces, las cosas se tienen que trabajar con una gran sutileza. A Estados Unidos muchas veces le cuesta. Nos olvidamos hoy de reseñar el tema de Panamá, que fue bastante truculento. Con la salida de Noriega, ¿no? Exactamente, la salida de Noriega, que probablemente fuera correcta la salida de Noriega, pero no bajo esos procedimientos. Entonces yo creo que hoy existe en el mundo una serie de tecnología, instrumentos, métodos que se pueden de alguna manera cooperar con la resistencia que eventualmente puede estar en Venezuela. Y además también se puede estar dialogando con esta gente. A ver, tanto tú como yo recibimos de fuentes más o menos fidedignas que hay conversaciones y que esta gente en realidad está sintiendo la presión psicológica de manera Pero siguen ahí. Minuto a minuto. Pero ¿cuántas veces Jorge, sí. hemos escuchado que está a punto de caer la dictadura, que va a haber elecciones, hay elecciones y nada funciona? Los venezolanos están absolutamente frustrados, ¿no? Jorge, de acuerdo. Lo peor que podemos hacer, tanto usted como yo, es perder la esperanza y sobre todo en un momento como este que es álgido, que Estados Unidos está ejerciendo presión, una presión como no habíamos visto en otros momentos. Bueno, quizás esta presión psicológica, esta presencia en el Caribe pudiera influir. Yo soy optimista, quiero creer que eso de alguna forma está influyendo. Es más, a esta altura uno mira todas las noches información técnica y lo ve a Maduro, a Padrino, en las últimas 24 horas la salida de ambos es en clave de temor. O sea, de temor y amenaza, cuando Padrino dice no quiero devolver cuerpos americanos en bolsas negras, lo que está dando es una amenaza indirecta, esa es la realidad también. Embajador, quiero aprovechar los últimos minutos con usted para preguntarle sobre la desertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos. Antes, yo recuerdo hace muchos años, todos los países temían que fueran desertificados. Ahora, en el caso de Gustavo Petro en Colombia, ¿qué significa que Colombia ha sido desertificado por Estados Unidos? No tengo claro el final de la desertificación, porque usted, eso no lo voy a involucrar en mi pensamiento. Tengo la impresión de que Petro está en general en una ciclotimia efervescente permanente y a veces colide con Estados Unidos. La desertificación podría llegar a ser un momento complicado, pero en realidad luego aparecen conversaciones inmediatas. Les soy franco, digo, he estado mirando la información a nivel periodístico, no tengo claro la entidad, la envergadura de lo que implica la desertificación, porque con Petro es prácticamente imposible, pero es otro personaje de la escena latinoamericana también muy difícil de tratar de entender el rastro.
Es evidente que siempre está en una reyerta dialéctica permanente, una retórica en claves de diatriba crítica. No sabría decirle. La verdad que con franqueza no tendría una ruta clara para contestarle. Antes que se vaya, embajador, quería preguntarle sobre el futuro de la democracia. Ustedes en su país lucharon muy, muy fuerte para que la democracia regresara después de las dictaduras militares. Y vemos otros países que han seguido ese mismo rumbo. Ahora muchos temen que en Estados Unidos la democracia esté perdiendo fuerza. ¿Me pudiera hablar en términos muy generales sobre hacia dónde vamos? Yo soy optimista en Estados Unidos en el mediano plazo, básicamente porque las elecciones cada 2 años generan un cambio de dinámica y de mayorías en el Parlamento, eso es muy importante. Es un dato también que la democracia en los Estados Unidos, en la medida que hoy tiene un contrapeso en la Corte Suprema que no es tal, eso complica un poquito la realidad. Pero Estados Unidos ha tenido en general la posibilidad, los 600 jueces federales, el check and balance funciona. A ver, uno se puede quejar de los Estados Unidos, pero sigue siendo un escenario donde la libertad y donde los ejercicios de peso y contrapeso, Montesquieu lo había imaginado de manera originaria, pero en Estados Unidos funciona bastante bien. A veces adentro de Estados Unidos, cuando tenemos la percepción de que las cosas no son lo idílicas, pero cuando estás afuera y lo mirás a Estados Unidos, te das cuenta que es bastante mejor que otras democracias occidentales y que tiene un elemento de garantista final, sobre todo en el territorio de los jueces federales. Soy optimista, probablemente haya un escenario que cambie a nivel internacional. Sí. Es un dato real que China y Estados Unidos van a tener que conversar bajo otro formato. El multilateralismo está cambiando también, pero seamos optimistas. La gente hoy tiene mucha más información. Esto que estás haciendo estrictamente en redes le llega a mucha gente y hay cortes transversales y horizontales que antes no teníamos. Seamos optimistas. Espero que tenga razón, embajador, si no le vuelvo a llamar. Si me llama igual con gusto. Abrazo grande, Jorge. Me busco un lugar en Montevideo. Gracias. Washington Abdallah, embajador, gracias por estar aquí. Así ven las cosas. En tiempos de miedo, en tiempos de incertidumbre, la gente busca guías. Y Daniel Javif es precisamente una de estas guías. Es una de estas personas que no tiene miedo de decir lo que piensa, que es muy claro en sus ideas, que es muy valiente y que muchas veces nos ayuda a vivir mejor. Esa es la realidad. Daniel, gracias por estar aquí. A ti, querido. Gracias. Nos vemos cada 6 meses, cada año, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Pero ahora te veo muy bien. Estoy contento porque yo creo que la independencia te ayuda muchísimo, ¿no? Te sacude. Sí, y a buscar... Primero te sacude, ¿no? Cuando no tienes el apoyo de una institución, pero luego te permite una libertad extraordinaria, ¿no? Y luego le arrancas el mito a la institución y te das cuenta de que tenías más cintura de lo que imaginabas. Bueno, claro, y la idea de que eres tú solo, ¿no? Al final de cuentas, eres tú. No, y los millones que respetamos y admiramos tu trabajo, bueno, o sea, solito... Y eso lo agradece mucho. Solito no va. Te lo agradezco. Siempre te estamos observando. Gracias. En estos tiempos de miedo y de incertidumbre, Daniel, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo te piensas? La verdad es que no es que escoja una cachucha, ¿no? Sí. O una identidad. Creo que parte de mi trabajo son 2 vertientes o dos flancos. Uno, los primeros auxilios del alma, si lo quieres ver así. Sí. Y luego el otro sería ayudarte a reconocer, a no perder el punto de partida, el horizonte. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de infiernos terrenales. Uh-huh. Pero eso es un pedazo de la realidad nada más. Y cuando vivimos tan rodeados de estas tragedias, pues el ojo se entrena para observar nada más las tragedias y pierde su capacidad de descubrir la belleza, digamos, ¿no? La flor en la grieta. Entonces creo que también parte de mi trabajo es recordarte que no todo está jodido. Porque así parece, ¿eh? Parece que estamos en épocas muy duras. Sí. El asesinato de Charlie Kirk en los Estados Unidos, violencia política en todos lados. Irina, los niños, Culiacán, Venezuela, Nicaragua. Ucrania, Gaza. Gaza. Pero si caes en esa trampa, te empujas a la resignación. Entonces, eso es para dejar estáticos a los que queremos un cambio. Entonces te vuelves apático y crees, como se ve tan grande el monstruo, crees que tu aporte no tiene ninguna trascendencia, ¿no? O sea, que es un granito más en la arena. Pero creo que mi trabajo es mantenerme resistiendo a eso.
y sobre todo construir espacios neutros en donde las ideas puedan debatir y los corazones se puedan unir. Tú sabes lo fácil que es unir a la gente en contra de algo. Claro. Es mucho más fácil que reunir y unir a la gente en contra de algo, a favor de algo bueno. Entonces creo que parte de mi trabajo es eso. O sea, ya hay conciertos todos los días, hay shows todos los días. Creo que esto es un lugar para que las familias, los jóvenes... tus conferencias. Sí, querido. Sí, yo creo que más que una conferencia, es como una convocatoria para aquellos que, no únicamente para aquellos que viven una resignación o porque estén pasando por un derrumbe, sino para aquellos también que quieran como anticiparse ante el mundo que nos espera, ¿no? Que es bastante voraz. O sea que si yo te voy a escuchar, ¿qué oigo? Siempre está cambiando, porque tú sabes que el público activa, ¿no? Muchas veces el diálogo. Sobre todo en mis conferencias hay mucho debate. Tu nueva conferencia se llama Ascender. Ascender, así es. Que en realidad es algo paradójico, porque tiene que ver con el derrumbe, tiene que ver la manera en la que uno se rearma. Tú te estás rearmando. Claro, reinventando. Te estás reinventando. Cuesta. Claro. Hay que dejar la piel, hay que dejar una piel atrás y empezar con una nueva. ¿Cuándo has visto un tibio hacer historia, Jorge? Claro, es cierto. Nunca. Yo digo que esta no es una profesión para silenciosos y la tuya tampoco, ¿no? No, en lo absoluto. Pero ahora que te estás rearmando, no podrás mentir, te sobran piezas. Claro. Porque ya eres otra cosa. Sí. O sea, no puedes seguir utilizando las mismas cosas que utilizabas antes. Y la vanguardia cuesta. O sea, desmantelar a un personaje que se había apoltronado, digamos, en un trono de sus talentos. Sí. Entonces, salirte de ahí, colocarte en otro espacio, la incertidumbre suele sacar lo mejor de nuestros talentos. Y creo que tú ahora que lo estás viviendo, que me parece extraordinario, hay quienes se aferran a esa tranquilidad y se pierden grandes momentos, ¿no? La falta de coraje, la falta de valentía te hace perderte grandes cosas en la vida. ¿Puedo preguntarte de la violencia política en los Estados Unidos? Por supuesto. Eso es un miedo real. O sea, los niños en las escuelas tienen miedo de que llegue un francotirador o un tirador. Y hacen bien en tener miedo. Claro, y los matan. O sea, son miedos reales, la violencia política es real, los ataques a la democracia son reales. Ante estos miedos reales, no aparentes, sino reales, ¿qué haces? Mira, hay una minería de ese terror y de ese miedo, porque hay una agenda, por supuesto, para colonizar la mente, ¿no? En esa psicosis, en esa división, ¿no? Hay dividendos de esto. Dice explotar el miedo. Pero por supuesto, pero sí es... Y de ambas partes. Yo aquí veo demócratas y republicanos atacándose unos a otros, culpándose unos a otros. Por supuesto, pero mientras que hacen eso, siguen manejando este país como si fuera una hacienda personal. Eso es una realidad. Nosotros tenemos algo muy paradójico, sobre todo los latinos. Nos da miedo esto, que nos asalten, que nos roben, pero luego ponemos a esos asaltantes en las sillas presidenciales. Claro. Entonces, ¿qué hacemos ante esos miedos? Educar y preparar. Ahora, pues no puedes educar a nadie si tienes un tigre delante de ti. O sea, nadie te va a decir, confróntalo. Claro. No, quédate quieto. O sea, el reconocer el miedo. Hay que reconocer el miedo. Y esta realidad es bastante caótica. Okay, reconoces el miedo y luego, ¿qué haces, Dani? Luego lo enfrentas. Prepararte. Tienes que conocer el miedo. El conocimiento te ayuda a anticiparte, por supuesto, también, o te ayuda a manejar mejor las tragedias. O sea, la esperanza no puede ser nada más una estrategia. Claro. O sea, tienes que entender y tienes que estar preparado y tienes que tener las herramientas suficientes. Ahora, pero ¿cómo preparas a un niño contra otro chamaquito que aparece con un arma? ¿O cómo preparas a Irina antes de subirse a ese camión y ser apuñalada en el cuello? O sea, te refieres, por supuesto, a lo que ocurrió en el metro de Nueva York. Por supuesto, es absurdo. Que estaba sentada en el metro y detrás salió un hombre y la acuchilló. Así es. Claro. Es que es absurdo. O sea, lo que estamos viviendo es algo dantesco, pero no tiene descripción. O sea, no hay un eufemismo como para catalogar lo que estamos viendo. O sea, parece de verdad el noveno aro de Dante, ¿no? O sea, eso es un infierno. Pero una vez más, el estado putrefacto del corazón es la verdad de las cosas. Ahí es en donde se gesta todo, Jorge. De ahí proviene, ¿no?
y luego esta enorme división, esta incapacidad de ser sensible al dolor del otro. No hay nada de empatía, no nos conectamos. No. Yo no sé si los celulares forman parte de eso, ¿no? Que nos están llevando a grupos cada vez más extremos y no podemos salir de ese algoritmo. Sí, de hecho, ayunar de esto es un acto subversivo innecesario. ¿Cómo manejas tú eso? Yo estoy tratando de... Primero bloqueaba gente, pero estoy tratando de pasar horas del día sin scrollear, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo como lo que es, como una herramienta. Claro. Pero todo lo que cabe aquí adentro no es real. No, en la mitad de las cosas o más son mentiras, ¿no? Y más ahora, por supuesto. Y lo fácil que es engañarte, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Duermes con tu celular? No. Lo puedes poner a un lado. De hecho, lo pongo completamente a un lado. Mira, yo soy alguien que no ve stories, que consume muy poquito contenido. A propósito. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa... Pero tienes, a ver... Es que para pensar necesitas tiempo. 30 millones de seguidores en redes sociales, más de 1 billón de vistas. No sé si en inglés o en español, pero es un montón de... Es que si no contemplo cómo escribo... Claro. O sea, si yo estoy metido aquí todo el día, me estoy comparando con otros, y si me comparo con otros me deformo, entonces me voy a empezar a parecer a ti, voy a querer lo que tú quieres, voy a creer que tu vida es mejor que la mía, voy a volver a ver, entonces me voy a empezar a valorar por lo que produzco, y si no produzco lo que el otro produce, entonces empieza una angustiosa obsesión por vencer al competidor, entonces ya empiezo a ver adversarios por todos lados. O sea, y aparte, pues premia el algoritmo. O sea, ChatGPT es peligrosísimo, me explico. Porque todo el día, excelente idea, maravilloso. Con tus compañeros, qué joya de pensar. No, brother, o sea, no hay nadie ahora que te diga, estás equivocado. Esto es una estupidez. Lo que tú estás solicitando, esto es una estupidez. Entonces, es exhortar esta soledad, ¿no? También, o esta desolación. ¿Puedo preguntarle los trucos al mago? Déjame hablar de algo muy, muy concreto. Uno de los principales temores de la gente es hablar en público. Pero ciertamente no es tu temor, o si es tu temor, lo has manejado y lo sigues manejando de forma maravillosa. Estaba viendo tus cifras. Has estado en más de 500 conferencias en 30 países. ¿Vas a hacer tu primer estadio? Ya lo hicimos, sí. ¿Y cómo fue eso? Increíble. En México... O sea, Bad Bunny y tú. No, hombre, hay enormes... Yo les perreo, pero la mente. ¿Cómo fue eso? Bueno, fueron... No sé si fueron 23,000 personas o más. Sí. Fue un evento en Colombia. No fui únicamente yo, pero yo era el único speaker. ¿Cómo se siente eso? Sí. ¿Sabes qué es? No es que no me la crea. Sí. Pero mi madre me enseñó a saber que no soy mis éxitos. O sea, duró 40 minutos de eso. Hombre, es una eternidad. Y cuando bajas de ahí dices, lo que sigue, lo disfruto, lo agradezco, hice lo diligente y si me equivoqué, next. Chris Martin del grupo Coldplay decía que ustedes, los que salen en público ante estadios, que es a veces muy difícil entender esa dicotomía, que eres este hombre al que te siguen millones, como estamos viendo, y al que te siguieron decenas de miles en un estadio, pero también eres el que se queda luego solo en el hotel, ¿no? Y eres las dos cosas. ¿Cómo lo manejas tú? En mi caso no es así. La verdad es que yo primero construí un hogar y esa es mi trinchera. O sea, tengo la fortuna de viajar con mi esposa. Ahí. Sí, porque paso todo el tiempo con mi esposa y con mi equipo. Y claro, uno tiene que tener un espacio seguro en donde poder ser absolutamente vulnerable, ¿no? Llegar y si no es muy fuerte bajarte de un... Hay que tenerle mucho miedo a los aplausos, Jorge. Más miedo que a las críticas, de verdad, porque esas vainas te dejan sordo. ¿Cuál es el de la gente que nos está escuchando? ¿Hay algún truco para hablar en público? Comunicar es una ciencia. Y lo haces tú maravillosamente. Pero conmover es un arte. Son dos cosas diferentes. Para la gente que tiene miedo de hablar en público, ¿qué recomiendas? No, lo que pasa es que les importa más el que dirá la gente que el que dirán ellos. O sea, que hay que llevar un mensaje. No, hay que ser auténtico. O sea... La autenticidad gana. El Daniel que yo veo en el escenario es este mismo Daniel.
Por supuesto, imagínate si no la piel ya me apretaría. Claro, no aguantarías, ¿no? Imagínate. Te hubieras reventado el corazón. Pero ¿no? por supuesto, imagínate verte al espejo y no reconocerte y ver que todo el tiempo eres un personaje. Yo creo que esa es la gran trampa, ¿no? Haber desarrollado un personaje y presentar a este producto y cuando regresas te ves al espejo y no te puedes soportar la mirada. No hay personaje ahí. En lo absoluto, Jorge. Te puedo decir con mucho orgullo que soy muy, pero muy similar arriba y abajo del escenario. El volumen hay que proyectar la voz de otra forma. Lo que pasa es que los ritmos, o sea, cuando tú estás en un espacio tetradimensional, porque esa es la verdad de las cosas, uno aprende a tejer y tienes que... Yo utilizo 10, 15 minutos del inicio de una conferencia para entender y leer, y te haces tan ágil. Dices tu audiencia. Sí, por supuesto. Si están bien, si hay un problema social. Sí, que cae en una trampa un comunicador. Se enfoca con aquel que se distrajo con el celular, hizo una cara y entonces dudas de ti. Claro. Uy, no la está disfrutando. Y olvidas a las 3,000 personas por alguien que no lo está disfrutando. Hay gente que aunque esté en el concierto de Coldplay, está en su celular o se la pasa comiendo papitas afuera. He escuchado muchos artistas que están hartos de que la gente los esté grabando, pero bueno, esa es la realidad. Ya. Bueno, y a ti te están grabando todo el tiempo también. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y siempre están esperando a verme caer. Ya. O sea, hay un morbo, que la gente tiene más morbo por tus fracasos que por tus victorias. Eso es una realidad. Bueno, y seguramente alguna vez te equivocas también, ¿no? Y Pero pronuncias mal las palabras. Y... De hecho, pido permiso para decirlas porque soy sinaloense, Jorge. O sea, es más fácil salir limpio de un baño que de la boca de un sinaloense, claro. ¿no? O sea, a uno le gusta decir maledicencias. ¿Tienes palabras altisonantes, porque las maldiciones son otras cosas. ¿Tienes alguna una fórmula para memorizar todo lo que dices? ¿Estás pensando en bullet points, en puntos? No tengo que memorizar nada porque lo viví. Está en mis entrañas. Por eso, pero tú hablas aproximadamente ¿cuánto en una...? 3 horas y media. Puta, imagínate. 3 horas y media. Y sin un papel. Y si me dejas arriba del escenario, te vas primero tú del estadio que yo. Entonces ayúdame a entender cómo haces eso, cómo vas conectando ideas. O sea, tú tienes un plan, una estructura de tus 3 horas y media. Sí, yo haz de cuenta que tengo un iPad, ¿no? Y en este iPad yo tengo 120 diapositivas. Entonces yo voy tejiendo las cosas. Primera... Pero entonces el iPad es el que te da orden. No, yo voy escogiendo las cosas porque necesito hacer un salto. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay cosas que no quiero decir en ese momento. Ok, ya entiendo. Porque le voy prestando la atención a mi intuición también y voy viendo cómo vas necesitando, cómo vas hilando, por supuesto, las cosas. Ahora, eso es mi técnica. Y es una técnica que proviene del teatro, de la pantomima, de la televisión, de la conducción, que es una alebrije aprender a hablar con todo tu cuerpo. Tú sabes que los silencios son importantísimos. Sí, las pausas. Pero si quiero hablar de algo en específico, me puedo quedar 30 minutos improvisando. Sin problema. Pero sin problema. Interesante lo que dices de las pausas. Me tocó ver un concierto de Bad Bunny. Okay. En el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Cantaba una canción y Bad Bunny, Benito, paraba el estadio, se sentaba, se echaba una toalla encima y se aguantaba 2 o 3 minutos solito. Luego le leí que no aguantaba la presión y que él necesitaba bajarse. Pero esa pausa, hombre, tú y yo hacemos pausas de unos segundos, una cosa así. Él hacía pausas de 2 o 3 minutos, porque las necesitaba. Y claro, cuando él regresaba, el estadio se caía, ¿no? Bueno, es una estrategia tremenda. Sí. Es una tensión dinámica. Eso se llama tensión dinámica. Claro. Entonces lo que haces es estirar. El silencio, no todo lo que se rompe hace ruido. Sí. ¿Me explico? Entonces cuando tú generas un ambiente y tejes ese ambiente, lo que haces es elevar la expectativa. Es un crack. O sea, el tipo lo que tiene es una mente que sabe diseñar esa experiencia. Sí, increíble. Pues, y después le pones la historia detrás, ¿no? Es que no aguanto esa presión. No lo sé. Ya sé. Vamos a hacer una pausa para que me digas a dónde vas. Tienes que tengo miopía. No sé. Tengo astigmatismo. A ver, ¿vas a Indianápolis? Voy a Indianápolis el 11 de octubre. 11 de octubre. Oklahoma 12. Sí. Luego vamos a Chicago. El 17 hacemos Atlanta, hacemos Houston.
hacemos New Jersey. Sí. Bueno, está en danieljavid.com, ahí, Okay. ahí pueden ver las fechas, ahí pueden adquirir los tickets. Me llama la atención lugares como Indianápolis y Oklahoma, donde uno pensaría que no hay tantos latinos, pero de pronto me dices que encuentras islas, ¿no? Sí, sí. Y no nada más se trata de ir cuando ya está todo el fruto, se trata de ir y de sembrar. Claro. O sea, eso es. Yo me he recorrido Iberoamérica, por eso tengo la capacidad de tener el pulso de Ibagué, Sí. de Tunja, de Valledupar, de 25 ciudades diferentes en México, 20 en Perú, otras 8 en Dominicana. O sea, uno tiene que ir entendiendo. Si lo que quieres es recoger en realidad el pulso de lo que está sucediendo, pues la realidad de Miami no es la de Tulsa. Claro. ¿Qué haces? Te estoy alargando mucho, pero... No, tranquilo, que vine a platicar contigo. Te robo 3 minutos más. De todos estos lugares que has estado en América Latina, en Estados Unidos, ¿has encontrado algunas tendencias, algunos trends? ¿Qué estás tú viendo que no ven los políticos? Claro, porque aunque no quieras, se adhiere lo que sucede en la zona geográfica. O sea, la cultura pues impacta, por supuesto, en tu contexto diario. Por ejemplo, Los Ángeles, esta última vez que fui... ¿Después de las redadas o antes? Sí, justo en las redadas. A mí Wow. me tocaron las redadas. De hecho, avisaron y nosotros decidimos no cancelar. La verdad fue un poco una imprudencia en su momento. Hoy ya todo está mucho más tranquilo, Sí. no hay miedo alguno. Pero se sentía tétrico. Era tétrico. Los rostros... Uh-huh. ¿Y no pudiste levantar la audiencia? No, fue bellísimo. ¿Ah, sí? No, al contrario, cuando tú te vuelves frío, un solo toque y eso se quiebra. Claro, si el corazón está listo para que lo toquen, supuesto, ¿no? Pero fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque los rostros eran de agonía y de desahogo. Claro, por las redadas, por la persecución. Y me violencia. costó en el corazón porque era ver, la mayoría, por supuesto, eran mexicanos. Uh-huh. Y yo doy un mensaje muy claro también para los inmigrantes, ¿no? Porque es muy fuerte ganarte la vida en 2 idiomas, ¿no? Claro. ¿No? Y con una mandar dinero a México y con la otra sostenerte aquí, eso es algo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y que tu propio acento se convierta en una bacteria, ¿no? Que tú seas la noticia de los periódicos. Ya. O sea, es feo. Sí. Eso es muy angustioso, ¿no? Y a comparación, por ejemplo, de New Jersey, ¿no? O sea, sientes la diferencia, que era como más, pues sí está pasando este problema. Pero no es conmigo. Pero no es conmigo, man. Claro. ¿No? Ay, yo vengo aquí a echarle bolas, a gozármela. Entonces son 2 realidades muy transversal, por supuesto, ¿no? What happens in your brain when you switch from Spanish to English? A mí me cuesta mucho trabajo hablar el inglés, No me porque digas. sí, Igual a mí, ¿eh? me cuesta mucho trabajo. Lo puedo entender a la velocidad que tú lo hables, pero en el momento en que quiero decir las cosas, como yo soy muy cinematográfico para hablar. Entonces yo hablo en imágenes, porque como de chamaquito me costaba trabajo hablar. Sí. La pantomima es la que me lleva a ser así Creo que nunca me habías contado eso. Sí, soy circense. Por eso soy tan circense. Por eso la forma en la que yo hablo es porque aprendí de Marcel Marceau. Ah, sí, maravilloso. Entonces, la pantomima es el arte que me lleva al teatro. Y el teatro me hace este vocabulario, ¿no? Chekhov, Dostoyevsky, Margarit Yourcenar. Sí. Todo eso se te va colocando en la lengua, ¿no? Y por eso soy tan expresivo, por eso hablo de la manera en la que me muero, la forma, por eso soy tan intenso, por eso la manera en la que me comunico es muy teatral. Tiene todo ese drama, ¿no? De ese hiperrealismo o de esa tragedia griega, ¿no? O sea, si tú vas a hacer a Otelo, pues tú no puedes hacer La vida es sueño, a Segismundo no lo puedes hacer con La vida es sueño y los sueños, o sea, no puedes. Sí. Perfecto, sí. Pero si quiero hacer en inglés, no puedo pensar esas imágenes en inglés. Ya. O sea, me cuesta mucho trabajo. Y me han invitado. Hice 2 libros en inglés, Sí. Inquebrantables, de Unbreakables, y hice Roar. Ruge. Ajá, que salieron los 2. Más de 1 millón de copias. Sí, señor. Oye, felicidades. Muchas Eso gracias. es un tremendo éxito. Muchas gracias. Ahí viene mi 4º libro, que estoy haciéndolo con mi esposa. ¿Ya tenemos título o no? El amor no se ruega.
Wow. Eso es, se riega, ese es el título. La historia de nuestro matrimonio. El amor no se ruega, se riega. Se riega, sí. 24 años, querido, y contando. Entonces, ahí está la letra chiquita. Eso es otro aspecto total, porque pocos saben, Neruda decía que el libro es el éxito porque pocos saben lo que es realmente escribir uno, ¿no? Y yo sufro, man. Yo sufro mucho, Jorge. Sí, y si lo dictas o si lo dictan, no será más. No puedo. No, tiene que salir de la computadora. No puedo. Y me los tienen que arrancar aparte. O sea. Sí, además, ¿a qué hora, no? No, llevo un mes y medio con una persecución de la editora. Pero de verdad una persecución. Bueno, la solución. Lo siento, no está. Pero la solución está a veces en poderlo dictar o tener a alguien que se lo cuentas y te lo escribe y luego lo corriges. Claro, pero hay cosas que son tan personales que tienes que decidir tú si las escribes o las sientes. Sí. O sea, yo tengo que encontrar las palabras y luego tengo que cambiar una palabra porque esa palabra no logra comunicar lo que yo... Y nadie puede imitar mi voz. Sí. O sea, aunque tú le digas a ChatGPT, escribe como Daniel Javi, le va a poner querido, carajo y coño. Claro. Pero eso no soy yo. Exacto. Entonces yo necesito tejer eso que está ahí. Y más si estoy hablando de mi matrimonio. O sea, yo no le puedo contar a otra persona. Claro, y luego coincidir esas dos voces, unir esas dos voces. Yo lo estoy haciendo con mi hija ahora en un podcast y tiene su misterio, ¿eh? Es un misterio. Sí. Es un misterio. Y mi esposa, Y luego salen cosas que uno no conocía, ¿no? Son cosas totalmente nuevas. Es que todo es comunicación, es hablarlo. Yo sé. Y te vas descubriendo, ¿no? Mientras que lo vas hablando, te vas edificando a ti mismo y vas haciendo esa catarsis. Y mi esposa dice, pero es que así no fue. ¿Cómo que así no fue? Es que las memorias no son lo que creemos. Por ¿no? supuesto. Las memorias las inventamos, ¿no? Si nosotros mismos nos hemos mentido a nosotros mismos, sobre nosotros mismos, y nos lo hemos creído. Es increíble. Imagínate las mentiras que nos cuentan otros. Daniel Javi, yo me seguiría contigo las 3 horas y media. Pero y yo gracias. Contigo, querido mío. Te lo agradezco. De verdad, muchas te veo gracias. bien, te felicito, Gracias. me llena de gozo que estés haciendo ahora esto. Gracias. La verdad. Y yo te sigo siempre. Gracias. Un placer. Ok. Y seguimos recibiendo muchos de sus comentarios, pero muchísimos de sus comentarios. Muchos tienen que ver con el asesinato de Charlie Kirk y este debate que tenemos sobre los discursos de odio, la libertad de expresión en los Estados Unidos y cómo debemos responder ante esto. Nuestra posición es clarísima. La violencia política jamás. Podemos no estar de acuerdo, pero jamás utilizar la violencia política, y eso no tiene absolutamente ningún tipo de justificación. Y precisamente Gerardo Porta nos dice esto en el siguiente comentario. Dice, el odio racial en los Estados Unidos muy descaradamente en pleno siglo XXI. Precisamente este es el odio racial que todos en los Estados Unidos debemos rechazar. El siguiente comentario viene de Consuelo García. Dice, qué bueno que no pudieron ocultar lo que pasó. Como siempre, quieren culpar solamente a los inmigrantes de todo lo malo que pasa en los Estados Unidos. Consuelo se refiere a un comentario que hizo el gobernador de Utah, que dijo que había estado rezando para que el asesino de Charlie Kirk no fuera uno de nosotros, dijo. Se refería a que fuera alguien de otro país, es decir, un inmigrante o un extranjero. Y este mito, este prejuicio, hay que romperlo. La mayor parte de los inmigrantes en los Estados Unidos cometen menos crímenes que el resto de la población en los Estados Unidos, proporcionalmente. Los inmigrantes son menos encarcelados que proporcionalmente el resto de la población en los Estados Unidos. Es decir, que los inmigrantes somos menos violentos, nos portamos mejor que el resto de la población. Esa es la realidad. Eso es lo que dicen las estadísticas, eso es lo que dicen todos los estudios. Y la idea de tratar de culpar a un extranjero, a un inmigrante de uno de los peores crímenes políticos que ha existido en los Estados Unidos, sencillamente no es aceptable. Así que coincidimos con el comentario de Consuelo García. Y terminamos con Sergio Correa, quien dice, enhorabuena, antes de saber que Paola es tu hija, siempre he pensado que es fantástica, culta y sensata. Sergio, tú y yo estamos exactamente de acuerdo en lo mismo. Lo que pasa es que estamos anunciando el inicio de un podcast en inglés junto con Paola que se llama The Moment y que ustedes a partir de este miércoles van a poder escuchar en nuestra página. Así que si entran y se suscriben a Jorge Ramos Así Veo Las Cosas, ahí lo van a poder encontrar, al igual que este programa que estamos haciendo todos los días. Gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en lo que hacemos y así veo las cosas.